Amigas y amigos, nos encontramos nuevamente con ustedes en un capítulo más de Transite Informado, un aporte de Canal 23 y el Fondo de Medios Regionales para la comuna de Chimbarongo. El capítulo de hoy, Tránsito Inclusivo. Hoy día vamos a hablar de los estacionamientos exclusivos, de los estacionamientos preferentes, vamos a hablar de las aceras y ciertos detalles que deben tener las aceras para las personas con discapacidad visual y para las personas que tienen problemas de desplazamiento. Los invito entonces a ver el día de hoy Tránsito Inclusivo. En el capítulo de hoy, denominado Tránsito Inclusivo, analizaremos la realidad de la inclusión vial para discapacitados en el tránsito de Chimbarongo. Las zonas de estacionamiento exclusivos para discapacitados, si se respetan o no. Sabremos quiénes son considerados como discapacitados o de desplazamiento deficiente, ya sea permanente o temporal. Les informaremos del señalamiento vial oficial que deben tener nuestras aceras para guía de aquellos no videntes o con dificultades para desplazarse. También les contaremos cómo funcionan los semáforos para guiar a los no videntes. ¿Por qué estas personas saben cuándo deben cruzar? Les invitamos a ver nuestro siguiente capítulo por las pantallas de Canal 23 y a tener en cuenta los consejos, comentarios e indicaciones del capítulo de hoy para seguir mejorando en nuestra educación vial. La OMS dice que discapacitado es toda aquella persona a la que una falta de su cuerpo le impide desplazarse o desenvolverse de la manera convencional. Vamos a hablar un poco de los no videntes y de las dificultades viales o de los aciertos viales para facilitar su inclusión en sus desplazamientos. Por ejemplo, hablamos de las texturas en las aceras. ¿Qué son las texturas en las aceras? Son estos adoquines o estas baldosas que tienen estos puntos para diferenciarlo de la parte lisa, y una persona no vidente cuando pisa se puede guiar por la textura de su pisada. La inclusión dice que las aceras en su construcción deben tener este elemento puesto en todas las aceras o colocados, o sea, los diseños cuando se realizan, se van a instalar aceras en una comuna, cualquiera sea, se debe contemplar las facilidades de acceso para las personas con discapacidad visual. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, lo que tenemos aquí. Tenemos rampas de acceso con un declive menor a 45 grados para que pueda facilitarse el acceso a una persona en silla de ruedas. Pero al llegar acá, una persona no vidente va a sentir el cambio de textura y se va a dar cuenta que está cambiando de la acera a la calzada. En este caso hay una facilidad de acceso en el sentido de que en ambos pasos peatonales, alrededor de todo el cruce, está la rampa de acceso. Pero hay algunos lugares, algunos cruces donde eso no ocurre. Por lo tanto, no se contempla y no se facilita a todas las personas. Tenemos la fortuna que en Chimbarongo no tenemos tantos discapacitados visuales.
por lo tanto no es tan necesario, pero no por ello no deja de ser necesario contemplar que esto debe estar presente. Recordarles que es la ley 20.422 la que establece la igualdad de oportunidades y de inclusión social para las personas con discapacidad. Son los municipios los que deben velar por el buen estado de las aceras para que las personas con discapacidad no tengan impedimentos a la hora de sus desplazamientos. ¿Sabía usted que el bastón de las personas no videntes tiene ciertas señales que nosotros debiéramos conocer? Cuando un no vidente se desplaza con un bastón blanco, significa que solo tiene un problema a la vista, una discapacidad visual. Pero cuando un no vidente, una persona se desplaza con bastón blanco y además unas winchas rojas intermitentes, significa que esta persona no ve, pero además no escucha, padece de sordera o hipoacusia. Y ese es el indicador de su discapacidad. Nosotros debemos estar atentos a eso. Los municipios son las entidades encargadas de velar porque los espacios comunes para los discapacitados estén debidamente habilitados, o sea, quienes tienen que velar por el acceso y la facilidad de desplazamiento de las personas con discapacidad. En este caso, ¿cómo afecta el comercio al desplazamiento de las personas con discapacidad? Tal vez no ha sido contemplado en su totalidad esta situación. Esperamos que si hay impedimentos, eso pueda revertirse. ¿Cuál es la diferencia entre un estacionamiento exclusivo y un estacionamiento preferente? La diferencia está en que el estacionamiento exclusivo es únicamente para las personas que está destinado. En este caso, este estacionamiento es un estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad. Bajo ningún punto usted puede estacionar en este estacionamiento. Hay multas. La ley contempla multas para las personas que estacionan en lugares que no corresponden. La multa es que antiguamente era de 1 UTM, hoy en día es de 1,5 UTM. O sea, mejor no se arriesgue. La ley plantea un estacionamiento exclusivo por más o menos 3 cuadras. Por lo tanto, para los demás hay suficiente espacio para que podamos estacionar. Un estacionamiento preferente es aquel que está destinado para las personas de la tercera edad y personas embarazadas. Normalmente están fuera de las grandes multitiendas para la facilidad de acceso o de salida en caso de una emergencia. También existe el estacionamiento reservado. No podemos utilizar ninguno de esos tipos de estacionamiento, o sea, no quedarnos en ellos. Podemos detenernos quizá un momento, pero tenemos que salir. Del estacionamiento exclusivo le invitamos a respetarlos siempre. Usted se estaciona en un estacionamiento exclusivo y para poder hacerlo debe estar certificado, lo que significa que debe estar inscrito en el Registro Nacional de Discapacitados. Ese certificado va en la parte inferior izquierda, en el lado del chofer, a la vista de cualquier inspector o de carabinero de Chile que estime pertinente fiscalizarlo. La Cruz de Malta no le autoriza ni le faculta para estacionar en un estacionamiento reservado. ¿Cómo es su día a día en la realidad vial inclusiva? Bueno, en cuanto a mi desplazamiento vial, puedo contar que, bueno, claramente a nivel nacional en Chile hay dificultades, ¿cierto?, para desplazarse en silla de ruedas. Chimbarongo no es la excepción, ¿cierto?
cuesta, por lo menos en mi caso, habitualmente poderse desplazar, sobre todo en lo que son los accesos a las rampas, porque si bien es cierto que acá en Chimbarongo tenemos muchas rampas, ¿cierto? Que es bueno, las rampas no están inclinadas adecuadamente, lo que hace que los bordes de la silla de ruedas, los apoyapiés topen, lo que ha provocado muchas veces que mi silla de rueda tenga desperfectos, ¿cierto? También he tenido dificultades para poder ingresar a locales porque no hay acceso universal, ¿cierto? Hay escalas, hay alturas en las cuales yo requiero apoyo. También así hay otros lugares que también están adaptados, los cuales yo destacaría, ¿cierto? El supermercado, por ejemplo, yo puedo entrar con facilidad de manera independiente. Hay locales de comida rápida acá también que puedo acceder, pero no son del todo. Pero si yo tuviera que destacar algo importante de Chimbarongo, si bien nos falta mucho que avanzar en la inclusión, si yo lo comparo con otras ciudades, yo generalmente a nivel de centro me puedo desplazar generalmente bien dentro de todas las barreras que hay. Soy funcionaria del hospital y todos los días me conlleva a levantarme en la mañana muy temprano para llegar a trabajar a la hora acá. Y en muchas situaciones me he topado con que mi lugar, digamos, que está señalizado con estacionamiento exclusivo para personas con algún tipo de discapacidad, se encuentra ocupado. Que he hecho en algunos momentos, le he pedido por favor a la gente que retire su auto del lugar que a mí me corresponde por ley, porque me dificulta el acceso a mi lugar de trabajo. ¿Qué dificultades encuentra en su entorno diario al realizar trámites u otros? El tema de los accesos, por ejemplo, en la municipalidad, los escalones, lugares así que generalmente tienen como esas dificultades, lo que mencionaba anteriormente. Me ha tocado en varias oportunidades también al salir a hacer mis trámites personales a diferentes partes del centro, ya sea aquí dentro de la ciudad de Chimbarongo como en otras ciudades tipo San Fernando, Rancagua, Curicó, que me he topado muchas veces con que la infraestructura del suelo, digamos, o de algunos edificios no están acondicionadas para nosotros. Faltan, ejemplo, escaleras demasiado altas, falta de rampas, falta de señalética, falta de información, digamos, a nosotros que tenemos, digamos, una poca movilidad. En el caso mío, me ha tocado las escaleras demasiado altas y no he podido subir. Y he tenido que pedir muchas veces ayuda a terceros. Pero yo quiero concientizar a la gente que las personas que tenemos algún caso de discapacidad somos tan normales como cualquiera de nosotros en este país. Nosotros somos, no por tener una condición de discapacidad, se nos tiene que mirar así como en menospreciar, porque nosotros tenemos tantas capacidades como cualquiera de ustedes. ¿Qué cambiaría o mejoraría en los espacios comunes o un lugar específico? Primeramente, si bien es cierto la accesibilidad a nivel de infraestructura es muy importante, yo creo que primeramente tenemos que crear una cultura inclusiva, creando conciencia en las personas, porque yo puedo tener todos los accesos a nivel de infraestructura, pero si no hay un cambio de mentalidad en nosotros como personas en cuanto a la inclusión, igual van a seguir habiendo barreras. Yo creo que las mayores barreras que tenemos a nivel mundial son a nivel social, la cultura inclusiva. Pero sí también respecto a eso también incluiría lo que es la infraestructura, que no es menor, que es necesario que haya mejores rampas a nivel nacional, ¿cierto? Que hayan accesos universales en lugares, sobre todo en lugares públicos como municipalidades,
como en el caso de los hospitales, por ejemplo, en el hospital de acá de Chimbarongo yo no tengo problema a acceder. En la municipalidad tampoco tengo problema porque hay una rampa, pero también hacer hincapié en que, por ejemplo, en esa rampa hay un acceso muy empinado, la rampa está muy empinada, entonces tengo que, por ejemplo, para subir no hay problema porque en mi caso yo uso silla de rueda eléctrica, pero para bajar de igual manera requiero apoyo para evitar accidentes. Pero principalmente yo creo que tenemos que trabajar en lo que es la cultura inclusiva, porque, insisto, pueden haber muchas mejoras a nivel infraestructural, pero tenemos que crear cultura y conciencia inclusiva en las personas. Yo creo que ese es el mayor paso que nos va a llevar a tener verdaderamente inclusión a nivel vial y todo lo demás. Lo que yo cambiaría en algún lugar específico que me ha tocado ir, me refiero específicamente a infraestructuras que tienen subidas demasiado altas. Por ejemplo, un ejemplo acá en Chimbarongo está la Municipalidad de Chimbarongo, que su acceso, solamente el acceso que tiene para personas en situación de discapacidad, solamente posee una rampa. Y lo demás, para subir a los accesos de las distintas oficinas, son escaleras demasiado altas. Los peldaños de las escaleras son demasiado altas. O sea, como sugerencia, me gustaría, y yo creo que no solamente a mí, sino que a todas estas personas que digamos, portamos una situación así como la mía, es que tuviera más acceso para llegar más fácilmente a las dichas oficinas cuando uno va a hacer algún trámite. ¿Sabía usted que los semáforos también están pensados para los no videntes? Cuando un semáforo cambia de rojo a verde, uno de sus direcciones suena. Hay un pitito, hay una señal, hay un sonido intermitente, un pequeño timbre que está constantemente sonando mientras dure la luz verde para ese lado. O sea, digamos, si la persona no vidente pretende ir hacia la derecha, precisamente el pitito del semáforo va a sonar para ese lado. Si el no vidente pretende ir hacia la izquierda, el semáforo no va a sonar. Entonces, el no vidente sabe que cuando el semáforo está sonando, tiene verde hacia su derecha. Cuando el semáforo no está sonando, tiene verde hacia su izquierda. Eso les permite una mejor inclusión vial. Soy Jerónimo Donoso y este es un aporte de Canal 23 y Fondo de Medios de Comunicación Regional a la comuna de Chimbarongo.